Lo de Jungkook ya pasó todos los límites. Lo que está viviendo no es una simple exageración de fans, es acoso real, constante y cada vez más peligroso. Lo peor de todo es que parece que mucha gente, incluyendo las autoridades, todavía no entiende la gravedad de lo que está ocurriendo. Esta vez, el caso volvió a encender todas las alarmas. Una Sasaeng de Japón fue sorprendida frente a la casa de Jungkook intentando descifrar el código de su puerta. Sí, el código de su puerta. Estaba literalmente anotando combinaciones en un cuaderno tratando de descubrir cómo entrar. ¿Te imaginas algo así? Estar en tu propia casa, creyendo que es el único lugar donde puedes tener paz, y que haya alguien afuera intentando entrar como si fuera un reto o un juego. Es aterrador. Y lo más indignante es que esto no es la primera vez que pasa, ni la segunda. Es una historia que se repite una y otra vez. Ya en otras ocasiones, Jungkook ha tenido que enfrentar situaciones similares. No hace tanto, una mujer fue arrestada por intentar entrar en su vivienda en Seúl, presionando el código del portón y merodeando en el estacionamiento del edificio. Otra incluso llegó a seguir un coche para colarse en el garaje. Es decir, no estamos hablando de gente curiosa, ni de fans apasionados. Estamos hablando de personas que se comportan como acosadoras, que cruzan todos los límites posibles. Jungkook ha tenido que salir públicamente a pedir respeto, a advertir que hay cámaras de seguridad y que cualquiera que intente acercarse a su propiedad será reportado a la policía. Que un artista tenga que decir eso ya lo dice todo. No es un capricho, es un grito desesperado por privacidad. Y lo más triste de todo es que parece que hasta que no pase algo realmente grave, nadie va a tomarlo en serio. Las autoridades muchas veces solo actúan cuando el daño ya está hecho. Y eso es lo más injusto, porque hay que esperar a que ocurra una tragedia para proteger a alguien. Jungkook tiene derecho a vivir tranquilo, como cualquier persona. Tiene derecho a descansar, a sentirse seguro en su hogar, a tener un espacio donde pueda ser él mismo sin miedo. Pero ni siquiera eso le están dejando. Estas Sasaengs no entienden que su amor no es amor, es una obsesión peligrosa. No es cariño, es invasión. Creen que por ser fans, tienen derecho a seguirlo, a fotografiarlo sin permiso, a rastrear dónde vive o con quién está. Y lo peor es que muchas de ellas lo justifican diciendo que solo quieren verlo o que lo hacen por amor. Pero no, eso no es amor, eso es egoísmo disfrazado. Es tratar a una persona como si fuera una posesión, un objeto, algo que pueden tener cuando quieran. Y eso da miedo, da impotencia y da rabia. Porque Jungkook es una persona increíblemente respetuosa, amable y humilde. Siempre agradece a sus fans, siempre devuelve cariño, siempre muestra su mejor versión, incluso cuando está cansado. Y aún así, hay quienes deciden traspasar todos los límites. Pero lo más preocupante es que este acoso físico no viene solo. Mientras lidia con Sasaengs que intentan entrar a su casa, Jungkook también enfrenta una ola interminable de rumores, mentiras y manipulación digital. En las últimas semanas se han difundido videos falsos creados con inteligencia artificial que intentan hacerlo ver como si estuviera en citas o situaciones personales que jamás existieron. Y lo peor es que, aunque ya se confirmó que esos videos son falsos, hay gente que sigue compartiéndolos, comentándolos e inventando historias sin ninguna prueba real. ¿Cómo puede ser que, en plena era de la información, todavía haya personas dispuestas a creer cualquier cosa solo porque parece real? Esa combinación, el acoso físico y el acoso digital, es lo que hace que todo esto sea tan grave. Por un lado, personas intentando vulnerar su seguridad. Por otro, miles de rumores tratando de destruir su imagen. Todo al mismo tiempo. Y si analizas el momento en que ocurre, todo cobra aún más sentido. Justo ahora que Jungkook acaba de regresar del servicio militar, justo cuando por fin está retomando su carrera y preparando nuevos proyectos, de repente aparece esta ola de ataques y manipulación. Es demasiado conveniente. No parece casualidad. Cada vez que Jungkook da un paso positivo, que anuncia algo nuevo o que simplemente muestra felicidad, aparece una nueva campaña de odio para empañar ese momento. Y mientras tanto, él se mantiene en silencio, profesional, sin caer en provocaciones, sin alimentar el drama.
Pero eso no significa que no le afecte. Nadie puede soportar tanta presión, tanta mentira y tanto acoso sin sentir miedo o agotamiento. No poder estar tranquilo ni en tu propia casa sabiendo que hay gente dispuesta a llegar hasta tu puerta debe ser una pesadilla. Y aún así, sigue trabajando, sigue dando lo mejor, sigue siendo amable. Por eso da tanta rabia ver que todavía hay personas que dicen ser fans, pero están más preocupadas por los rumores de citas que por el hecho de que intenten meterse en su casa. Si después de todo lo que está pasando sigues creyendo en chismes, compartiendo videos falsos o debatiendo con quién sale Jungkook, entonces no lo amas, no lo respetas. Porque amar a un artista no es invadirlo, es protegerlo. No es esparcir mentiras, es defender la verdad. No es querer saber todo de su vida, es darle espacio para vivirla. Todo esto debería servirnos como una gran lección. Ser fan no significa tener control sobre la persona a la que admiras. Ser fan significa apoyarla, disfrutar de su arte, respetar sus límites y entender que detrás del artista hay un ser humano. Jungkook no nos debe nada más allá de su música y su esfuerzo. Su casa, su vida privada, sus relaciones, su descanso, todo eso no nos pertenece. Y lo más importante, estas acciones de unas pocas personas enfermas no representan al fandom entero. La mayoría de ARMY sabe lo que significa el respeto y la empatía. Pero cada vez que una Sasaeng hace algo así, ensucia el nombre de todos los que de verdad lo apoyan. Por eso es tan importante alzar la voz, no quedarse callados. No podemos permitir que comportamientos así sigan normalizándose. No podemos mirar hacia otro lado cuando alguien intenta entrar en su casa o cuando circulan videos falsos que buscan dañarlo. Jungkook ha dado años de su vida al arte, al público, a sus fans. Ha trabajado sin descanso, ha demostrado su talento y su humildad una y otra vez. Lo mínimo que merece es respeto, paz y privacidad. Nadie debería tener que vivir con miedo de ser seguido, grabado o invadido. Nadie debería sentir que su hogar deja de ser un refugio. Jungkook no necesita rumores, necesita protección. No necesita que lo analicen, necesita que lo comprendan. Y si realmente lo queremos, tenemos que demostrarlo de la manera más simple y más importante, respetándolo. Porque lo que está viviendo no es parte del show. Es acoso, es invasión, es una señal de que algo está profundamente mal en la forma en que algunos entienden el amor y la admiración. Y hasta que eso cambie, no habrá verdadera paz. Por eso este momento no puede pasar desapercibido. Hay que hablarlo, denunciarlo y dejarlo claro. Jungkook se merece tranquilidad, se merece libertad, se merece vivir sin miedo. Y esa debería ser, sin duda, la prioridad de todos que decimos admirarlo.